Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos, yo soy Uno y el que no veis es Dos. Bien, después del impacto causado por el primer episodio, ha llegado el momento de meternos de lleno en el siguiente. Pero antes de empezar me gustaría decir algo. He estado leyendo comentarios y viendo reviews un tanto negativas en torno al comienzo de la temporada. Y entiendo que a mucha gente le haya sorprendido o disgustado el no haber visto de primeras a los personajes de siempre. Es natural sentir confusión ante el cambio de dirección tan radical que ha tomado la serie. Es por eso que me gustaría tranquilizar a la gente y pedir calma. Yo os prometo que todo esto valdrá la pena. Dicho esto, vamos a empezar ya con el segundo capítulo de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, Tren de Medianoche. Vamos allá. El episodio nos sitúa frente a un consejo de guerra conformado por altos cargos marleyanos, entre los que también se cuentan Zeke y Colt. Tal y como ya sucedió en el capítulo anterior, aquí volvemos a estar frente a una cascada de revelaciones importantes. Hemos cambiado de lugar y bando, y esto quiere decir que estamos a punto de desvelar todas y cada una de las incógnitas que rodeaban a la gente de los muros. El primer comentario por parte de uno de los militares ya es muy esclarecedor, pues habla acerca de los 4 años que la nación de Marley lleva enzarzada en una guerra por el control de la península. Si tomamos un pequeño desvío y volvemos al capítulo anterior, podemos rescatar un pedazo de conversación entre Magath y Colt. Aquí el marleyano menciona cuándo fue que enviaron a los guerreros cambiantes a recuperar al fundador. Este dice que esto ocurrió 9 años atrás. Estos datos nos revelan el tiempo que ha pasado entre la anterior temporada y esta, lo cual es perfecto, ya que nos ayuda a situarnos. Desde el combate que tuvo lugar en el distrito de Shigansina, el cual se saldó con la derrota y retirada de Zeke y Reiner, habrían pasado 4 años. Tras su huida, los guerreros eldianos llegaron al puerto de la isla Paradis, en donde fuimos testigos de cómo Eren Kruger le hizo entrega del titán de ataque a Grisha Jäger. Ahí tomaron la embarcación en la que Zeke llegó y volvieron a la nación de Marley. Pero eso no es todo, ya que en realidad lo último que vimos de Eren y compañía fue la llegada al mar. En ese punto ya había pasado todo un año desde la recuperación de Shigansina. Esto lo podemos notar a través de Eren, el cual luce un cabello significativamente más largo. Teniendo en cuenta todo lo dicho y para ser totalmente precisos, han pasado exactamente 4 años desde lo ocurrido en Shigansina, y 3 años desde que vimos a los personajes principales por última vez. Muchas cosas han pasado en este tiempo, y todas se nos irán desvelando poco a poco, así que os pido que os relajéis y disfrutéis de todo lo que se viene. Volvemos con el episodio y nos encontramos con el problema que enfrenta Marley. Vemos como el que estaba hablando deja caer un periódico sobre la pequeña pila que hay en la mesa. Con la aparición de la prensa y sumado al poder militar visto anteriormente, ya podemos afirmar que el mundo de la obra es uno muy parecido a como era el nuestro a principios del siglo XX. Los integrantes de la reunión discuten sobre la nueva realidad a la que se enfrentan. La prensa se hace eco de la victoria de Marley sobre la Alianza de Medio Oriente. Sin embargo, el verdadero titular va más en la línea de cuán cerca han estado estos de derrotar a los titanes. Es Magath quien lo afronta, reconociendo que el poder de la humanidad había conseguido superar al de los titanes. Las gentes de Marley se centraron en conservar ese poder, mientras que los otros países desarrollaron una tecnología militar mucho más avanzada. Sin embargo, en palabras de Magath, el poder titán seguiría siendo dominante en tierra por el momento. El problema se encontraba en las naves aéreas enemigas. Con esto en mente, perder era solo cuestión de tiempo, ya que un bombardeo masivo desde los cielos significaría el exterminio total. Hay algo gracioso aquí, pues el general pregunta si no había algún titán con alas. Es entonces cuando Zeke toma la palabra y este es denominado como el niño prodigio por el general. Ahora llegaremos ahí. El caso es que Zeke propone volver a llevar a cabo el plan de recuperación del titán fundador. Esto es algo que causa sorpresa en los presentes, y es que parecería que esta ya habría dejado de ser una opción para Marley. Zeke advierte de la necesidad de obtener el poder titán que les falta para poder asegurar su posición. El general comenta cómo a Zeke le queda tan solo un año de servicio, o lo que es lo mismo, un año de vida. Esto es lo que aprendimos de parte de Eren Kruger, y es que a partir de la obtención del poder titán, la esperanza de vida del portador se reduce a tan solo 13 años. Aquí Zeke hace una puntualización refiriéndose a Colt. Este dice temer que su sucesor no fuera capaz de heredar todas sus capacidades como titán bestia, queriendo decir que su poder debería ser exprimido al máximo mientras todavía existiese esa posibilidad. Y de pronto añade una información clave, revelándose a sí mismo como quien una vez fue el hijo de Grisha Jäger. Así es, gente, Zeke es el hijo de Grisha y Dina Fritz.
aquel cuyo cerebro fue lavado por sus padres y los restauradores de Eldia, aquel sobre el que se depositó el enorme peso de guiar a su pueblo siendo tan solo un infante. Como sabemos, el pequeño Zeke se posicionó en contra de su familia y los acusó de conspiración y traición. Todavía no conocemos los detalles exactos que llevaron al hijo mayor de Grisha a rebelarse, pero de ahí le viene el mote con el que el general se dirigió a él antes: Zeke, el niño prodigio, el eldiano que entregó a los restauradores y protegió a Marley de la revolución dirigida en las sombras, Zeke Yeager, el hermano mayor de Eren. Esto nos hace recordar el combate de Shigansina, cuando Zeke se dirige a Eren y le dice que quiere salvarlo y liberarlo del adoctrinamiento recibido por parte de su padre Grisha. Esto nos da la pista de que, en efecto, Zeke cree que Grisha trató a Eren del mismo modo que lo trató a él. Para Zeke, su padre fue un monstruo que solo buscó alimentar un conflicto sin fin, y pensaba que Eren era conocedor de lo que había más allá de los muros y que, siguiendo los deseos de su padre, soñaba con restaurar Eldia y acabar con Marley. Tras el opening cambiamos de localización y encontramos a Zeke hablando con Colt en una azotea. Zeke se enciende un cigarrillo mientras Colt lo alaba por haber impuesto su opinión por sobre la del general. No debemos olvidar que, aunque con ciertos privilegios, Zeke no deja de ser un eldiano. Colt continúa con las muestras de admiración hacia Zeke y habla de cómo su titán posee capacidades nunca antes vistas en el titán bestia, capacidades comparables a las del famoso titán fundador. Y le pregunta cómo es posible si este no posee sangre real. Aquí debemos detenernos de nuevo y echar la mirada atrás una vez más, concretamente hasta el momento en el que el escuadrón de reconocimiento se encuentra en mitad de una reunión con los demás cuerpos de la milicia. Aquí, Eren, el cual ya había visto las memorias de Grisha, se da cuenta de que para usar el poder de la coordenada del titán fundador, este debe primero tener contacto con un eldiano de sangre real, y recuerda cuando fue capaz de dar órdenes a los titanes en el pasado tras golpear la mano de uno de ellos. Y es que este no era cualquier titán, sino que era el titán de Dina Fritz, la primera esposa de su padre y madre de Zeke, aquella que en una acción casi poética y cargada de resentimiento devoró en su momento a la madre de Eren. Es entonces cuando nuestro protagonista se da cuenta de este hecho. Para utilizar el poder del fundador era necesario poseer o tener acceso a la sangre real de los Fritz, o como se hacían llamar en los muros, los Reis. El caso es que Zeke había mantenido en secreto su sangre real, y los poderes especiales que menciona Colt son aquellos que conciernen al control de los titanes que vimos tanto en el episodio anterior como dentro de los muros, cuando Zeke convierte a los habitantes de las aldeas de Connie y Sasha en titanes capaces de moverse por la noche. Recordemos que los titanes solo estaban activos durante las horas de sol. Sin embargo, bajo las órdenes de Zeke, este rasgo puede ser ignorado. El poder de la coordenada no solo radica en el control de los demás eldianos, pues como ya hemos visto, Zeke no posee al fundador y puede lograrlo gracias a su sangre real. Como vimos en la temporada anterior, el verdadero poder de la coordenada radica en la capacidad de dominar las memorias de las personas, pudiendo borrarlas o cambiarlas a voluntad. De vuelta a la azotea, Zeke le dice a Colt que cuando éste herede su poder accederá a sus memorias, y que quizá así sea como descubra sus secretos. Cuando Colt pregunta a qué secreto se refiere, Zeke desvía la seriedad del momento mencionando su particular forma de limpiarse el culo. Entonces Magath aparece y se suma al descanso para fumar. Este dice algo bastante interesante. Al parecer, durante estos 4 años que habían pasado, multitud de barcos fueron enviados a la isla Paradis, concretamente 32, de los cuales ninguno había regresado. Zeke explica cómo un único titán sería incapaz de lidiar con aquello, por lo que dan por hecho que los de Paradis cuentan con al menos 2. Y es que así es. Zeke y Magath desconocen si se trata del titán hembra o del colosal. De hecho, podrían ser los dos. Los del bando marleyano no presenciaron el momento en el que Armin devoró a Bertholdt, y no pueden saber con seguridad si alguien más llegó a devorar a Annie. Lo que nosotros podemos suponer gracias a esta información es que Eren y Armin se habrían pasado estos 4 años destruyendo los barcos que iban llegando con sus poderes titán. Sin embargo, eso no era todo, pues Zeke menciona que el poder titán no es la única cosa a temer que se encuentra en Paradis, haciendo referencia a los Ackerman y especialmente a Levi. Partiendo de un flashback en forma de pesadilla, Reiner despierta recuperado de las heridas causadas por los proyectiles de los buques de guerra. A partir de este momento, el protagonista del capítulo pasa a ser él. Reiner muestra los signos del enorme desgaste mental que sufre, incapaz de liberarse de sus actos pasados, del peso de la culpa que lleva a cuestas. A un lado se encontraba su compañero Galliard, el actual portador del titán Mandíbula. Este muestra resentimiento hacia Reiner y lo culpa por la muerte de su hermano, quien fue devorado por Ymir como consecuencia de protegerlo.
Galliard piensa que debió ser él quien heredara al titán acorazado 9 años atrás en su lugar. Rainer le pregunta si vio las memorias de su hermano Marcel, a lo que Galliard responde con una negativa. Sin embargo, sí pudo ver las de Ymir. Aquí se nos confirma lo que ya nos temíamos, y es que la pobre Ymir volvió a Marley para morir. Simplemente se rindió y dejó de luchar. Es realmente triste, un personaje sin un final grandioso o siquiera digno. Para mí, Ymir representa bien lo que es esta obra llamada Shingeki no Kyojin. Su historia no será recordada, solo será una más. Alguien a quien se le arrebató su futuro. Una víctima del montón que acabó teniendo una muerte silenciosa y sin honor. Y todo por tomar malas decisiones. Si lo pensamos, Ymir pudo haber dado toda la información al escuadrón de reconocimiento desde un principio. Pudo haber revelado la verdad y ayudar a la isla Paradis a combatir mejor a Marley. Pero lo creyó imposible, una meta irrealizable. Y actuó egoístamente, centrándose en salvar solo a la persona que amaba. Ymir creyó que los de la isla estaban perdidos, que no tenían ninguna oportunidad de salvarse. Por eso quiso sacar a Historia de allí, aunque ello significara su muerte y una vida miserable para Historia. Ymir nunca quiso luchar por la libertad, y ello fue lo que causó su lamentable final. Volviendo a la habitación, Galliard increpa a Reiner. Lo que había visto a través de Ymir le causaba estupor. Este había visto cómo actuaba Reiner, cómo se hacía pasar por un soldado, cómo actuaba como un confiable hermano mayor y se mezclaba con los demás habitantes de la isla. En cierto modo, Galliard identifica cómo Reiner trataba de imitar la personalidad de su hermano Marcel. Esto es una verdadera locura. Desde un punto de vista psicológico, lo de Reiner es para darle de comer aparte. Es pronto para hablar a fondo de todo ello porque se nos mostrará lo que falta muy pronto. Pero solo diré una cosa. Cuando Reiner es salvado por Marcel Galliard, este da su vida por él, y lo que esto genera en el personaje es un sentimiento de deuda, y por ello lo imita y mantiene vivo su recuerdo. Lo que vimos en Reiner es una especie de desdoblamiento de personalidad. Cuando se nos muestran los recuerdos de la muerte de Marco, este hecho es especialmente desgarrador. Como tras causar la muerte de su compañero actuando como un guerrero eldiano, Reiner tiene una regresión a su estado mental de habitante de los muros y llora a su compañero ante la mirada atónita de Annie y Berthold, muy conscientes de la pérdida de cordura de su compañero. Reiner se construye un alter ego para protegerse de la locura en la que vive sumido. Esto, además, se ve en más momentos. Es que es una barbaridad lo bien construido que está el personaje. Pero sigamos. La puerta de la habitación se abre para revelar a la portadora del titán carreta, Pieck, la cual interrumpe la conversación pidiendo a Galliard que tenga clemencia con Reiner. Pieck se apoya en una muleta para poder andar y explica que era la primera vez en 2 meses que volvía a encontrarse en su forma humana, por lo que casi no recordaba cómo era andar a 2 patas. Parece sorprendente la gran cantidad de tiempo que Pieck puede mantener su forma de titán, así que podríamos deducir que es precisamente esa la habilidad especial con la que cuenta el titán carreta, su apabullante durabilidad. Ahora pasamos al grupo de los niños, quienes se encuentran en el puerto. Udo muestra su enfado por la situación que atraviesan. Al estar en entredicho el poder titán, se pregunta qué será de ellos si dejan de resultar esenciales para Marley. Gaby se muestra preocupada por Reiner y Falco la consuela. Entonces vemos como algunos soldados marleyanos se disponen a liberar a algunos sobrevivientes de la facción de Medio Oriente. Udo reacciona de nuevo, impotente. Si Marley liberara a los prisioneros, estos se encargarían de difundir el terror de los titanes. Eso solo empeoraría la imagen de los eldianos fuera del país, alimentando todavía más el odio hacia su raza. Reiner aparece frente a los niños y calma a Udo. Gaby celebra su recuperación y se alegra de poder volver juntos a Liberio. Entonces Reiner queda rezagado, observando al grupo desde la distancia. La música se detiene y Reiner vuelve a padecer secuelas, esta vez en forma de regresión a su época de aspirante a titán. Gaby, Udo, Falco y Sofía se convierten en Annie, Berthold y los hermanos Galliard. Era lo mismo, otra vez. La misma historia repitiéndose. Reiner estaba sumido en un verdadero infierno. Tras recuperar el sentido, se marchan y vemos una figura de espaldas que parece observarlos. Ahora nos encontramos en el tren nocturno que lleva a los eldianos de vuelta a Liberio. Allí, en el vagón de los soldados, un Colt pasado de vino celebra la victoria señalando a Gaby como la heroína y futura esperanza de Eldia. Y Colt no se equivocaba, pues como ya dijimos en el vídeo anterior, todo lo que hizo Gaby lo hizo para salvar las vidas de sus congéneres. Esta revelación hace explotar en júbilo y vítores al pelotón de eldianos.
orgullosos y agradecidos a la pequeña y valiente Gabi. Entonces presenciamos la charla de Reiner y Falco. Este último muestra su descontento con que Gabi herede al acorazado. Básicamente, Falco quiere proteger a Gabi de la maldición de los 13 años. Reiner infunde miedo en Falco con la intención de elevar su espíritu, y le hace creer que corre peligro por sus palabras de desprecio hacia la herencia titán. Pero en realidad Reiner piensa igual que Falco, por lo que le pide que salve a Gabi por él mismo, y sea él quien se convierta en el siguiente titán acorazado. Lo siguiente es la llegada a Liberio, un breve momento de felicidad en donde todos pueden volver a sus hogares. Aquí aprendemos que Gabi y Reiner son en realidad primos, y Colt y Falco hermanos. Todos se reencuentran con sus familias, incluso Zeke con sus abuelos, los padres de Grisha. Falco se separa por un momento de su familia y repara en los heridos y mutilados que vuelven de la guerra con secuelas y problemas de salud mental. Un guardia simula el sonido de una explosión y los pobres heridos caen al suelo, por lo que Falco se dispone a ayudarles. Recoloca el brazalete a uno de ellos, al cual le faltaba una pierna, y pasamos a la cena en casa de la familia Brown. Gabi grita y relata sus hazañas apasionadamente, mientras sus familiares la escuchan con sonrisas en sus rostros. Todo marcha bien hasta que el padre de Gabi pregunta a Reiner sobre su experiencia en la isla. Parece que Reiner tiene prohibido hablar en detalle sobre Paradis, pero sí puede contar algunas cosas. Entonces comienza a relatar cómo se infiltró en el ejército, pero lo que comienza como un relato de horror y miseria rodeado de demonios, se torna poco a poco en recuerdos preciados junto a camaradas. Reiner recuerda el incidente de la patata con Sasha, recuerda a Eren y a los demás. El relato termina con el rostro impresionado de su madre, quien se niega a aceptar la posibilidad de que los eldianos de la isla sean como ellos, gente diversa, buena y mala a partes iguales, simplemente personas corrientes. Entonces la madre de Reiner entona un discurso cargado de fanatismo y rencor hacia los de la isla por haberlos dejado a ellos atrás. Un discurso realmente duro. La noche acaba y vemos el suicidio de varios de los soldados heridos, aparentemente incapaces de recuperarse de lo vivido en las trincheras. Y pasamos directamente a una pequeña reunión formada por los eldianos cambiantes y Colt. Zeke les había convocado para explicarles el plan de retomar al fundador. Tras exponer la realidad a la que se enfrentaba Eldia en el caso de que Marley fuera derrotada, explica cómo están en la obligación de poner al mundo en contra de Paradis y señalar a sus habitantes como los únicos demonios eldianos. Y para ello se usaría a la familia Tibur como vehículo. Se mencionan varias cosas interesantes sobre los Tibur. Al parecer, esta estirpe de eldianos tuvieron un papel fundamental en lo que respecta a la decisión de huir a la isla Paradis por parte de la familia Fritz, y además estos jamás han usado su titán martillo de guerra contra otras naciones, por lo que según la explicación de Pick, estos contaban con influencias en el extranjero. Galliard muestra cierta disconformidad, siendo que los Tibur son una especie de nobles que siempre se han mantenido al margen de las desgracias que sufren los demás eldianos. Pero Reiner zanja el asunto admitiendo que la ayuda es necesaria. Entonces Zeke menciona el evento que está por celebrarse. Un evento que reunirá a periodistas y diversas personalidades de países extranjeros. En dicho acontecimiento, los Tibur anunciarán la conquista de Paradis en el plazo de un año. Tras esto, vemos cómo la conversación estaba siendo grabada por Marley y también cómo Reiner se había dado cuenta gracias al primer comentario de Zeke. El episodio termina con el rostro compungido de Reiner, quien se pregunta si de verdad va a tener que volver allí, a Paradis. Y hasta aquí, gente. Se ha quedado un vídeo muy largo. Lo siento por eso, pero quería exponer todo bien y así eliminar cualquier tipo de duda o confusión respecto a la trama. Para mí ha sido un capítulo increíble. Sé que a muchos os habrá podido parecer aburrido o quizá muy lento, pero la importancia que tiene para la historia todo lo que se ha dicho y visto aquí es demasiado grande, creedme. Sin más que decir, me despido hasta el próximo vídeo. Like si os ha gustado y suscribíos para más. Muchas gracias como siempre y ¡chao!